Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Bueno, vamos a la palabra. Antes de la palabra, quiero mostrarles unos, hermanos, esto más que todo yo creo que es como una charla, esto no es una predicación. Para los que están nuevos, por lo general no predicamos así, pero me gusta que salgamos también con fruto de toda forma, de toda manera, porque es necesario. Voy a presentarles unos videitos cortos. Lo importante es lo que dice. Hay uno que es en inglés, pero yo se los traduzco, no hay problema. No, ahí tienen los subtítulos y eso, pero si no, yo les explico de qué se trata, porque es rápido. Y luego que los vemos, ya usted se va a ir dando cuenta por dónde va la procesión, por dónde va el asunto, y entonces entramos en materia, en la palabra de Dios. ¿Está bien? Este video es un videito cortito, donde hay una jueza que se llama Ketanji Brown, que el año pasado la eligieron el pueblo de Estados Unidos como jueza de la Corte Suprema en Estados Unidos, del gobierno de Biden, y es la de color. Y esta otra es una senadora, y entonces le hace una pregunta, le dice: ¿usted puede definir la palabra mujer? Y entonces ella dijo: la palabra mujer, no puedo. Es que no soy bióloga. Póngalo otra vez. Dele, a ver. Word woman. Can I provide a definition? No, Yeah. I can't. You can? Not in Okay. this context. So you I'm not a believe the meaning biologist. of Ok, vamos a otro video. Póngale atención a esto, porque en Provide a algún momento de la definition for the word. predicación vamos a hablar de esto. ¿Cómo es posible que una mujer con una capacidad para llegar a ser jueza de la Corte Suprema en Estados Unidos, imagínense el estudio y la preparación que puede tener una mujer como esta, no pueda definir la palabra mujer, no tenga la capacidad y se quiera quitar el tiro de la pregunta diciendo que es que ella no es bióloga o que no sabe de biología? Bueno, vamos con otro. Vean esta es la mujer transespecie que se autopercibe yegua, porque no es caballo, es yegua porque es una mujer. Vea que bien que trota. ¿La pueden ver? Sí. Yo digo que va a tener que llegar en algún momento que tener problemas aquí en la nuca o algo así, porque no fuimos diseñados para andar de cuatro patas. Brinca y toda la cosa. Ella se autopercibe caballo. O sea, si usted le pregunta si ella es humano, ella dice: no, yo soy una yegua. No, mi especie, porque esos son los transespecie. Es que se transformaron en otra especie. Pongamos otro. Ahí quedó en el My aire. son ¿no? does identify as a Okay. cat, but I cannot Este es take him parecido, to póngamele the vet pausa. because I Esta es una muchacha, una señora que tiene un hijo. Resulta que el hijo es un niño, cree que es un gato. Entonces ella lo lleva al veterinario porque es un gato, hay que llevarlo, no lo puede llevar a la clínica, aquí, ¿verdad? Ni al hospital, tiene que llevarlo a una veterinaria. Y entonces ese video es porque ella se está quejando porque el veterinario no quiso atenderle a su hijo, que es un gato, supuestamente, y entonces se está quejando porque ella está diciendo: eso es
discriminación, tenemos que hacer algo. Póngale. My son does identify as a cat, but I cannot take him to a vet because I tried that, and the veterinarian told me that because he has human anatomy, that he does not know how to work on him or diagnose him with anything, and he legally cannot. So, and while I do think that is a form of discrimination, because, you know, my son, if he says he's a cat, he is a cat, and he needs to be treated like that, like one, you know. But I'm not going to press charges because I know that he could lose his license if he did work on my son. So I'm not gonna try to sue him or anything. So don't worry. Está bien. But this is something that I want to raise No awareness voy a on. presentar cargos contra el because I do veterinario think porque that- podría perder su licencia, dice, pero eso es discriminación, dice ella. Hermanos, ¿alguien se acuerda de hace, no sé, hace 20 años, 30 años, alguien vio algo parecido a esto? Que levante su mano. Hace 50 años, los que tienen más años. Hace 60 años. No, ¿verdad que no? Bueno. Ok, vamos a otro. Si viene una persona, imagínate, con Póngamele pene. pausa, póngamele pausa. Bueno, pongo este video, espero que nadie se escandalice, pero ¿cómo se llama esto? Dedo. ¿Cómo se llama esto? Mano. Ok. Nosotros tenemos órganos sexuales que tienen nombre. Entonces, este señor, lo va a poner desde el principio. Bueno, no, dejémoslo ahí. Le pregunta a esta señora cómo diferencia un hombre, o si una persona tiene pene o tiene órgano sexual masculino, ¿cómo es? Es un hombre, ¿verdad? Póngalo ahí donde va. Si viene una persona, Sí. imagínate, Sí. con pene, Sí. nació con pene Sí. y aparato reproductor masculino, Sí. y dice, yo soy una mujer. Pues perfecto. ¿Es una mujer? Pues claro que sí. Si esa persona se siente mujer, ¿por qué no? ¿Y si dice, soy una jirafa? También lo es. Pues no es una jirafa. ¿Por qué? Por el físico, por la estética. Pero tampoco tendría estética de mujer porque tiene aparato reproductor masculino. Bueno, pero ella piensa, esa persona piensa, siente que es mujer. Por lo que piensa. Por lo que Y si piensa. piensa que es una jirafa, entonces podría ser una jirafa. Eh, Por la misma regla, me refiero, ya, ¿no? ya. Ser mujer, ser libre para decidir tu independencia, para decidir si quieres ser madre o no. ¿Y soy un hombre o una mujer? Por el físico, un hombre. ¿Por qué? Físicamente por el estereotipo que hay y por los rasgos. Que tengo rasgos masculinos. Sí. ¿Podría ser una mujer? Claro, Aunque tuviera sexo masculino. sí. Pero si te digo, Carmen, que soy una jirafa, No, claro. ¿podría ser una jirafa? No. ¿Por qué? Bueno, una jirafa es un animal mamífero. Yo también soy un animal mamífero. Sí, pero no es una jirafa. Tampoco Por soy los rasgos. por los distintivos genéticos. No, hombre, porque a ver, una jirafa sabemos cómo es una jirafa y un humano, una persona es de otra forma. Pero también sabemos cómo es un hombre y una mujer, antes me dijiste. Sin embargo, no tengo que reunir las condiciones genéticas femeninas para ser una mujer, ¿no? No, pero bueno, a ver, tú sufriste una transformación, tú serías una mujer y quisiste ser... Bueno, Si viene está bien. Ahí tenemos otro, pero ahorita vemos. El cuadrito. Ponga el cuadrito. Mire ese cuadrito. Primero se pasa por alto el pecado. Luego se permite el pecado. Luego se legaliza el pecado. Luego se promueve el pecado. Luego se celebra el pecado. Luego se obliga a que todos acepten el pecado. Y por último, se persigue a los que todavía lo llaman pecado. Esto es hoy en día. Y esto, ¿por qué, pastor, está sacando estas cosas? Porque esto, lo que puso el Señor en mi corazón compartir hoy, de acuerdo a la palabra de Dios, porque estamos viviendo estos tiempos locos, que algunos usan palabras más fuertes para definir esta generación en la que estamos viviendo, porque esto es una locura. O sea, es una locura que unas señoras como esas no sepan qué responder. O sea, usted dice, pero ¿cómo es eso? ¿Verdad? Que nadie va a poder
o vayan a tener que llegar a ese punto, ¿verdad? Y a mí lo que más me sorprende es que personas como esas dos señoras que entrevistaron ahí, mayores, ¿cómo es posible que personas mayores estén pensando de esa forma? Ahora, todavía usted le puede preguntar a un adolescente, a un universitario y que le responda de esa forma, uno se extraña, ¿no? Uno dice, sí, eso he aprendido en estos últimos 30 años, eso fue lo que aprendió en el colegio y en la universidad y en su entorno. Pero personas así, que se supone que en algún momento vivieron con algunos principios diferentes a esos, ¿verdad? Bueno, en Génesis capítulo 3, vamos de una vez a Génesis capítulo 3. Si ustedes lo pueden buscar ahí, vamos a leer unos versículos. Dice capítulo 3, Génesis versículo 1 en adelante. Ya saben ustedes que Dios dijo a la serpiente, voy a meterlos en el contexto. Bueno, devolvámonos un poquitico al capítulo 2, versículo 7, versículo 9, 2:9, ahí en Génesis. Es muy fácil llegar a Génesis, ¿verdad? Es el primer libro de la Biblia. Génesis 2:9 dice, e hizo Jehová nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Ok, tres tipos, digámoslo así, de árbol. Uno, el árbol de la vida, que precisamente ese es el propósito, dar vida al que coma de ese árbol o se alimente de ese árbol. El árbol, todos los demás árboles que eran permitidos por Dios de comer, o sea, todo fruto ahí, ustedes aliméntense de todo eso, pero también había otro árbol, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. De ese árbol del conocimiento del bien y del mal, en el versículo 16, ahí mismo donde estamos, versículo 16, dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, lo que acabo de decirles, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. Árbol del cual no podían comer. Cuando piensen en árbol, no piensen en uno solo, yo no me imagino un solo árbol, ¿verdad? Seguramente es un tipo de árbol y un tipo de fruto. Entonces, Dios prohíbe que coman de ese árbol. Ahora, esto es literal, pero también tiene un simbolismo. O sea, es un árbol literal, con un fruto literal, pero con un símbolo en sí. El símbolo es que Dios está diciendo, de él no coman. Oigan mis palabras, el día que coman de él van a morir. Entonces, y van a hacer un acto literal, otra vez lo digo, literal, comer de un fruto, pero la enseñanza aquí que es que ellos quisieron poner en práctica su autosuficiencia y decir, no quiero hacer caso a las palabras de Dios, yo hago lo que a mí me parece, no solo lo que a mí me parece, lo que me está sugiriendo esta señora que no tenía patas, aquí la serpiente. Vamos al capítulo 3, versículo 1. La serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho y dijo a la mujer, con que Dios ha dicho no comáis de ningún árbol del huerto. ¿Eso dijo Dios? No, ¿verdad? Ya lo leímos. Ya viene la serpiente, como siempre, engañando, tergiversando las palabras de Dios. Eso es lo mejor que puede hacer la serpiente, siempre tergiversar las palabras de Dios para engañar. La mujer le respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, haga caso, no va a morir. Pero Dios sabe que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Ahí viene la tentación. La tentación es a desobedecer a Dios, porque según la serpiente, Dios no quiere que ellos tengan algo. Ellos están en una ignorancia que si comen de ese fruto van a dejar esa ignorancia, y no solo eso, sino que también se convertirán en seres como Dios. Serán como Dios, Dios mayúscula. Ese es el engaño.
¿Qué fue lo que quiso hacer Satanás? Si lo leemos en otros pasajes de la Biblia, en Isaías, en Ezequiel, hablando de Satanás. Satanás lo que quiso es ser como Dios, subir al trono, sentarse en el trono, destronar al Dios Altísimo, etc. Ahora está invitando a que las últimas criaturas que Dios había hecho, que son sus hijos, invitándolos a que tiren por la borda las palabras de Dios y se sometan a sus palabras. Bueno, les leo eso porque es necesario recordar esto para lo que vamos. Porque este fue, y en algún momento he predicado de este pasaje, este fue el día de la independencia. Estamos celebrando la independencia del país, pero cuando hablamos de cristianos o de creyentes, Dios lo que le estaba diciendo a Adán y Eva es que ustedes todo lo que necesitan lo tienen aquí. Tienen la comida que les sobra, tienen el árbol más especial, que es el árbol de la vida. Si siguen comiendo el fruto de este árbol, vivirán eternamente. ¿Cayó Adán y Eva muertos cuando comieron el fruto? ¿Cayeron muertos? No cayeron muertos. Porque lo que estaba diciendo Dios es que el día que coman de ese árbol morirán. Se estaba refiriendo a que a partir de ahí Dios iba a tener que sacarlos del huerto, porque si no, si se quedaban ahí, iban a seguir comiendo del árbol que les daba la vida, pero en su condición de pecado y pecadores y exentos de Dios y desobedientes a Dios. Entonces había que sacarlos y guardar el camino del árbol de la vida para que ya no comieran de aquello. Eso es lo que les está diciendo Dios. Empezó la muerte de ellos cuando salieron del huerto. Dios los sacó, Dios tuvo que sacarlos. Todo eso es para que entendamos nosotros que nosotros nacimos en esa condición, lejos del árbol de la vida, lejos de la salvación, con una muerte en nosotros mismos que nos iba a llegar o nos va a alcanzar en cualquier momento. Entonces, este día Adán y Eva se quisieron independizar de Dios, renunciaron a Dios para querer hacer lo que ellos quisieran o lo que ellos quisieron, tentados a hacerlo por medio de la serpiente. Entonces tengo aquí, ¿qué significa? Porque la predicación se llama autonomía. Autonomía, ¿qué significa? Es la capacidad que tiene, esto lo busqué en un diccionario, esto no está así en un diccionario bíblico ni en un lugar ahí muy espiritual, no, eso usted lo puede buscar en Google. Es la capacidad que tiene el sujeto de autolegislarse. Oiga, eso es autonomía, autolegislarse, creer que tiene una capacidad para autolegislarse, poner sus propias leyes. Piensen en los videos que acabamos de ver. Poner sus propias leyes, porque eso es lo que está haciendo el ser humano hoy en día. Todas esas conductas y todas esas ideas, esas ideologías, están queriendo o las están convirtiendo en leyes. Con el cuento de derecho humano las están convirtiendo en ley para que se les respete y que si usted entonces se burla de la mujer yegua puede acusarlo porque usted la discriminó o no la recibe como yegua, o como dijo esa muchacha, no quiero poner la denuncia porque le quitan la licencia al veterinario, porque le llevé a mi hijo que es un gato. ¿Ah? Entonces hay leyes en países que están respaldando estas cosas, que nosotros como cristianos somos llamados a no aceptar, porque ese es el mensaje de esta predicación, que tenemos que hacer nosotros como iglesia, que nos toca hacer nosotros como iglesia, como pueblo de Dios. Bueno, voy a seguir con la definición. Es la facultad de la persona o la entidad, una persona o una identidad, estamos hablando de autonomía, que puede obrar según su criterio, con independencia del deseo o la opinión de otros. Eso es esta generación. Yo hago lo que a mí me parezca, aunque a otro no le parezca, pero el que no le parece tiene que respetarme a mí lo que a mí me parece, aunque sea una locura como esas. Y aunque vaya en contra de la naturaleza, de la propia naturaleza. Ese es, algún autor por ahí de un libro le llamó el triunfo del yo. El triunfo del yo moderno. El triunfo del yo moderno prima la autonomía.
en el triunfo del yo moderno, perdón, prima la autonomía, está de primera la autonomía, el individualismo y por ende el relativismo. Voy a explicar qué es esto. El individualismo, ya querer hacer lo que yo quiera, y entonces hay grupitos o personas individuales haciendo lo que quiera, y tienen que haber leyes para ellos, y entonces dice, todas estas cosas que se convierten o son cosas relativas, no hay algo que pueda decir que esto, por ejemplo, nosotros tenemos la palabra de Dios que lo conocemos como los absolutos de Dios. A eso se le conoce como el absolutismo. Y entonces, ¿por qué absolutismo? Porque lo dijo Dios, porque lo dice en la palabra y porque son cosas buenas. Y que el que hace estas cosas y las cumple, le va a ir bien. No es mentira de Dios en la Biblia cuando dice que si usted hace estas cosas le va a ir bien. Pero sí sabemos desde el principio que la serpiente vino a engañarnos para creer que podemos ser individuales, que podemos ser autónomos y que podemos creer lo que sea y que todos los demás tienen que respetarme lo que yo crea. Voy a seguir adelante. En el mundo tenemos 8.000 millones de personas, más o menos, por ahí. Entonces, resulta que ahora tenemos 8.000 millones de personas con opiniones diferentes. Y eso pone más complicadas las cosas. Y como lo que yo pienso es relativo y lo que usted piensa también es relativo, entonces debe haber un mutuo respeto, aunque lo que yo piense no concuerde con su pensamiento. O sea, no hay una opinión mejor que la otra. Por eso es que se llegó al punto de inventarse leyes para proteger ideologías como esta, lo que les decía, ideologías modernas y poder atacar a quienes no están de acuerdo. ¿Cómo se hace esto? Por el deseo de tener poder. ¿Qué han hecho los políticos de los últimos años? ¿Qué es lo que han hecho? Para poder llegar al trono, los políticos, poder llegar a una asamblea legislativa o para poder llegar a ser presidentes de sus países, se han aprovechado de estas personas, de estas minorías, que hay tantos diferentes que se convierten incluso en mayorías, se han valido de ellos para que los pongan en el poder, prometiéndoles a ellos que van a legislar para ellos o que van a sacar la cara por ellos. Todo lo vimos aquí en Costa Rica, cuando Ana Elena Chacón, la vicepresidenta de la República, apenas quedó el presidente Luis Guillermo Solís de presidente y entraron a la casa presidencial, lo primero que hicieron fue levantar la bandera del orgullo gay en la casa presidencial y en todos los ministerios que se pudo hacer. ¿Por qué? Porque ella estaba de una forma u otra representando a esos que votaron por ellos para que llegaran ahí. Eso es lo que están haciendo los políticos de hoy en día. Algunos le llaman a eso la nueva izquierda. Bueno, entonces se quieren legislar por sí mismos. ¿Vieron ahí que si yo me siento mujer, quién es usted para decirme que no soy mujer? Si yo me apercibo como mujer. O si yo me siento un caballo, ¿quién es usted para decirme que yo no soy un caballo? Eso sería un insulto, eso sería discriminación y por tanto un delito. Esta predicación aquí, lo que estoy haciendo yo en este momento, en Canadá, ya yo estuviera en la cárcel, ya estuviera en la cárcel. Así, pero me agarran y me llevan de una vez para la cárcel. Porque por menos de eso ya han metido varios pastores en la cárcel en Canadá, o pastores o cristianos que andan predicando la palabra en la calle. Por menos que eso. ¿Por qué? Porque ya hay leyes que respaldan eso. Entonces, quiera o no quiera, yo tengo que endosar el relativismo de las personas. O sea, me están obligando a aceptar aquello. Como esas señoras. Ya ellas lo aceptaron. Ya ellas lo asimilaron. Esta ideología la asimilaron. Yo soy un hombre. Sí, usted es un hombre. ¿Por qué? Por sus rasgos y no sé qué. Ella misma se contradice porque dice, es un hombre por los rasgos. Pero si yo digo que soy mujer, sí, es mujer. Pero no, yo tengo órganos sexuales masculinos y todo. Sí, pero si usted
dice que es mujer, yo tengo que respetarlo como mujer. Y la biología, y los genes, todo lo que dice que yo soy un hombre, ¿qué lo hacemos? Esa es la única sociedad, dicen los entendidos, en toda la historia humana que quiere levantarse sobre una base de principios relativos, porque estos son principios totalmente relativos. No son verdad, no son absolutos, no son ciertos. Jesús habló de este tipo de sociedad en Mateo 7, 24 y 25. Sí, Jesús habló de eso. Sí, oiga. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es que la iglesia está llamada, ustedes y yo, a poner en práctica estas palabras para edificar nuestra sociedad sobre la roca. Algo inconmovible, algo firme. Esos son los valores absolutos. Nadie los va a mover de ahí. Coherentes, inteligentes, con sentido. Y dice Jesús, descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre, le compararé a una generación, le compararé a una sociedad que edificó su casa sobre la arena. Es esta sociedad, está edificando su casa sobre la arena, arenas movedizas. Y descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella sociedad, contra aquella generación, y cayó, y fue grande su ruina. Grande su ruina. Ustedes saben que llevó a la ruina al Imperio Romano. Al Imperio Romano lo atacaron toda clase de ejércitos y todo, siempre se mantuvo firme. Al Imperio Romano lo llevó a la ruina este clase de pensamientos, su depravación, todas esas cosas, lo hizo caer. Esta sociedad quiere levantarse sobre arenas movedizas, o sea, no hay una base sólida, coherente, insensata e inteligente que la haga estable. El relativismo son arenas movedizas, no es un fundamento sólido sobre el cual construir una sociedad. Entonces ustedes y yo como cristianos no podemos decir simplemente, ay, que piensen lo que piensen, que crean lo que crean. Yo siempre voy a seguir pensando como dice la Biblia. A mí nadie me mueve de ahí. No, la sociedad se sigue corrompiendo, cada vez se hacen más movedizas las arenas y nosotros estamos en medio de esta sociedad. Nuestros niños están creciendo en medio de esta sociedad. Usted va a tener chiquitos y chiquitas en medio de esta sociedad y si esto no sirve, si esto está en arenas movedizas, vamos a terminar en un caos peor que el que ya tenemos, hermanos. O sea, nos compete a todos nosotros. Usted no se puede hacer de la vista gorda de este asunto. Jesús lo está diciendo aquí. Esto no es solo para los cristianos individualmente, es para toda la iglesia, porque nosotros somos parte de la sociedad. Yo vivo en este mundo y usted también. No nos podemos ir para Marte ni para Júpiter. Y el Señor nos puso aquí y Jesús vino a morir aquí. Las leyes absolutas fueron hechas para protegernos mutuamente, no para destruirnos. Por ejemplo, las leyes de tránsito, las leyes sobre la propiedad, las leyes sobre las fronteras, todas las leyes ¿para qué son? Para protegernos. Imagínese usted, si hay atropellos, si hay choques, si hay tanta cosa con leyes, ahora imagínense si no. El individualismo, ¿qué es lo que está haciendo? Está sacando a Dios de la escena. ¿Qué fue lo que quiso hacer Adán y Eva, tentados por la serpiente? Sacar a Dios de la escena, ahora que no está. Ahora que no está Dios, comamos, porque nos acaban de decir que seremos como Dios. Y eso es lo que está haciendo la sociedad de hoy. No nos saquemos a Dios, hagamos lo que queramos, porque vamos a ser más fuertes. El ser humano se quiere hacer más grande cada vez, se cree cada vez más grande y más fuerte. Porque el hombre quiere ser el que gobierna y no se quiere sujetar al Dios que gobierna con sus absolutos, y eso lo lleva a independizarse, a querer ser autónomo y a legislarse a sí mismo. Adán y Eva quisieron poner sus propias leyes, ¿sí o no? Invitados por la serpiente para que lo hicieran.
Y hemos llegado al punto que aún los que supuestamente somos cristianos nos hacemos nuestras propias leyes. Con leyes tan claras en la Biblia, vivimos, voy a meterme yo, pero yo no estoy ahí. Vivimos cristianos en unión libre. Así es como se llama técnicamente, pero la Biblia le llama adulterio. Y puedo seguir mencionando otras formas que el cristiano practica. Hay cristianos que dicen, no, yo no necesito congregarme, cuando la Biblia dice tan claro que no dejen de congregarse, que somos un cuerpo y dependemos unos de otros, que necesitamos congregarnos. Y hay cristianos que dicen, no, yo no me congrego, yo vivo así. Y creen que Dios va a estar muy contento con esa ideología, cuando el Dios que dijo que no lo hagan, jamás va a poder estar de acuerdo con ellos, igual que Adán y Eva en el Edén. Lo mismo, el mismo principio, autolegislarse, poner mis propias ideas. No, yo no diezmo porque vi hay un pasaje, ¿cómo se llama? Un video en YouTube y dicen que no hay necesidad, que eso es del antiguo pacto y que aquí, que allá. Entonces Dios se contradice. Entonces quiero poner mi propia ley porque no me conviene, no quiero diezmar, ni siquiera dar el 5% y menos, el 3% y el 1%. Por eso, hermanos, hemos llegado al punto de ver iglesias gay. Iglesia gay, eso les decía el miércoles a los que estaban aquí. ¿Cómo es posible? Iglesia gay. O sea, hello, pueden llamarle ¿cómo se llama? Un grupo social, un club social gay. Está bien, pueden hacerlo. O sea, si quieren hacerlo. Pero iglesia ya va totalmente... es incongruente con la palabra de Dios. No puede haber y existir un grupo gay, por mencionar ese, porque ahorita voy a aclarar, que se denomine iglesia. Y hay gente que dice, sí, yo voy ahí a esa iglesia, sí, esa, ¿verdad? Ahora yo les pregunto, ¿qué pasaría si se ponen de acuerdo dos pastores adúlteros? Y dice, levantemos una iglesia adúltera. O sea, la iglesia para los adúlteros. ¿Ustedes estarían de acuerdo con eso? Porque hay un montón de gente que está de acuerdo con la iglesia gay. Pero si les suena raro, ya iglesia adúltera o de adúlteros. Y otros dicen, unos ladrones, dicen, pues pongámonos de acuerdo, hagamos la iglesia de los ladrones. ¿Estarían de acuerdo con la iglesia de los ladrones? No, por supuesto que no. Y es como en el video que vimos, ¿cómo es posible que alguien diga, sí, si yo quiero ser, el hombre decía, si yo me apercibo como mujer, usted me respeta? Claro que sí, puede ser mujer, pero si yo quiero ser jirafa, ahí se quedó patinando. Es lo mismo. O sea, pecado es pecado. Lo que Dios condena por alguna razón en la Biblia, o sea, Él tiene la razón. No podemos nosotros tratar de legislarnos a nosotros mismos y legislar nuestra sociedad haciendo lo que nos dé la gana. Estamos cayendo en el error de Adán y Eva otra vez. Por eso entonces no podemos seguir legislándonos a nosotros mismos y creer que podemos seguir siendo siervos de Cristo. Les decía ahora, o estábamos orando ahora temprano, y eso me lo ponía el Señor, yo no puedo venir aquí a la iglesia a jugar de pastor y predicarles a ustedes y cantar canciones y adorar al Señor con canciones muy bonitas y todo eso, si maltrato a mi esposa, y no hablo de maltrato físico, si soy áspero con ella y la trato feo y le hablo mal y la tengo como empleada y le exijo y esas cosas, yo no puedo pretender que Dios me vaya a bendecir a mí si yo no estoy bendiciendo a la persona más cercana que tengo, que es mi esposa, o a mi compañero de trabajo, o a mi empleado, o a mi compañero de escuela o colegio, o a quien sea. O sea, se hace uno su propia ley. Uno cree que por venir a cantarle canciones lindas, hay poder en la sangre, pero vengo de gritarle 4 a otro ahí en la esquina, porque se me atravesó en el carro. O sea, nos hacemos nuestras propias leyes. Creemos que Dios nos puede bendecir porque yo vine a la iglesia, celebré la cena y traje ofrendas y traje primicias. El que peca y reza empata.
Que creemos que haciendo unas cosas vamos a tapar otras. No es así, hermanos. Y eso esta generación cree que la cosa es así. Ya estoy hablando de cristianos. Bueno, ya leímos el pasaje de Génesis. Aquí es donde el hombre comienza a pensar que él es el que determina el curso de su vida desde el Edén, y nosotros heredamos eso. Es como si Dios le dijera, en el Edén, cuando Dios llega y saca al hombre del Edén, es como si Dios le estuviera diciendo al hombre estoy hablando de Adán y Eva, te saco del huerto del Edén porque ya decidiste independizarte. Es como un hijo suyo que no se sujete bajo sus reglas en su casa, a las reglas de la casa. Si no se sujeta, ¿qué hacemos los padres? Se agarra una bolsita de canguro, una bolsita de basura, le echamos la ropita ahí y le decimos, mire, aquí está la ropita suya, si usted no quiere sujetarse a las leyes de esta casa, entonces, muchas gracias, muchas gracias por su participación, mejor suerte la próxima vez. Eso tiene que hacer un padre. Hacerle ver a sus hijos que mientras están en su casa tienen que sujetarse a las leyes de la casa, porque ¿cómo se van a sujetar a las leyes del trabajo donde van a ir? ¿Cómo se van a sujetar a las leyes en el colegio, en la escuela? Tenemos que enseñarles eso desde pequeños, poner leyes y límites en la casa. Dios le estaba diciendo a ellos, bueno, ¿quieren ser independientes? Hasta lueguito. Y les puso un querubín con una espada para que no pudieran entrar y comer el árbol de la vida. ¿Por qué? ¿Qué es la cosa? Porque el ser humano quiere pecar y seguir comiendo el árbol de la vida. Quiere a Dios también. Quiere pecar y quiere a Dios. Quiere estar allá y quiere estar aquí. Y Dios dijo, no, así no se vale, así no es la cosa. Los independientes, los individualistas, los autónomos no pueden vivir aquí, le dijo Dios a Adán y a Eva, no. Porque este lugar es para los dependientes, los que saben que no pueden vivir solos y los que no quieren gobernarse a sí mismos. El reino de los cielos es para los dependientes de Dios, nada más. Para los que saben que no se pueden gobernar a sí mismos. Los que aceptan el gobierno de Dios, el reino de Dios, donde la constitución del reino es esta. Para ellos, para nosotros, es el árbol de la vida. Un hombre y una mujer que quieran ser independientes no pueden seguir comiendo el árbol de la vida. Dios se los tiene que cortar. Así es que usted como cristiano, si usted quiere tener a Cristo, usted quiere tener un pie en el mundial, haciendo lo que usted quiera, y el otro pie creyendo en Cristo, lo siento mucho, eso no se puede, dice Dios. Yo lo voy a considerar como todavía que está en el mundial, en el mundo. Si quiere andar como los corintios esos, que se emborrachaban en la cena y todo, y que por eso se estaban muriendo, algunos se estaban enfermando, eso dice el pasaje. Si alguien quiere vivir de esa forma, lo siento, Dios dice, yo no lo puedo alcahuetear esa forma de vida. Bueno, el hombre está a prueba todavía, ustedes y yo estamos a prueba. Ahora, el hombre que no renuncia a sí mismo, que no renuncia a su autonomía y a su independencia y a su propia legislación, nunca podrá comer de ese árbol que es Jesucristo. Esa era la prueba y ellos no la pasaron. Satanás los tentó. Espero que nadie lo esté tentando de esa forma. El diablo, pero yo creo que todos los días somos tentados a eso. A la autonomía, a legislarnos a nosotros mismos. El hombre fue creado para vivir en libertad, pero de una libertad dependiente de Dios. Sí, Jesús nos hizo libres, pero no para andar en pecado. Nos hizo libres para depender de Él y de su palabra. Por eso, creer que es que ellos, yo lo que veo aquí es que Satanás les está tentando a que piensen, ustedes son esclavos de aquel que les dijo que no comieran. Cuando ponemos en duda las palabras de Dios, estamos cayendo en la trampa del diablo y le estamos creyendo que es que somos esclavos de Dios y que necesitamos ser libres. Pero no, más bien somos esclavos de Satanás cuando le hacemos caso a Satanás. Romanos 6:16 dice, ¿no sabéis que si se someten
a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Bueno, a lo largo de la historia y a medida que los hombres se pusieron de acuerdo en aceptar los valores y el diseño del Dios de la Biblia, pudieron organizarse y surgieron gobiernos y países que Dios bendijo, fue porque estaban fundamentados en los principios divinos. Muchos países en Europa, Estados Unidos fue un país que prosperó porque estaba fundamentado en principios divinos. Pero, ¿qué ha pasado con ese país y con países de Europa? Se desligaron de Dios y han caído en la ruina. Voy a avanzar aquí un poquitito porque la gente se ha alejado del diseño de Dios. Les mencioné el miércoles a los que estaban aquí en el culto y les puse el ejemplo de Salomón. Usted puede leerlo en 1 Reyes capítulo 11. Salomón, el que supuestamente era el más sabio, terminó haciendo su propia voluntad y legislándose a sí mismo, y eso fue su ruina. Porque hoy otro de los problemas de esta sociedad autónoma es que no respeta ni a Dios ni reconoce autoridad. No hay sujeción ni a los padres, ni al maestro, ni a la policía, ni al pastor. Si no se sujetan a los que ven, menos que se van a sujetar al Dios que no ven. Y nosotros tenemos una responsabilidad como iglesia. Todo esto que estamos viendo, dicen los entendidos, que se desató a partir de los años 60. Los que eran adolescentes en los años 60 se dieron cuenta de lo que sucedió en esa generación. Esa la contracultura se llamó. Esa generación, por ahí tenemos un video. Oiga lo que dice al principio. Está describiendo la generación. Con el lema, sexo, drogas y rock and roll, los 60 hacen tambalearse los valores estadounidenses. La ética laboral, el servicio militar, incluso los valores familiares corren peligro. La Guerra Fría sigue su curso, pero para una generación ha llegado el momento de hacer el amor y no la guerra. Ese era el lema. Hagamos el amor y no la guerra. Porque en ese momento Estados Unidos estaba mandando sus tropas para Vietnam y entonces se levantó una generación de supuestamente muy pacificadores, jóvenes, que fueron todos los hippies. Y el lema de ellos era, ¿qué era? Paz y amor, pero el lema principal era ese, hagamos el amor y no la guerra. ¿Y qué vino? El abuso de la marihuana, el abuso de drogas como el LSD, y de ahí vino también, ya en los años 70, empezar a tener que hacer leyes para, valga la redundancia, para legalizar el aborto, porque salieron tantas mujeres embarazadas en esa generación que había que ver cómo hacemos para que se permita abortar. Pocos años más tarde, en los 80, empezando en los 80, apareció el SIDA, etcétera. Todo eso empezó ahí en esa generación. Vean la ideología de este señor. El sistema de libre empresa recompensaba generosamente la hábil comercialización de las fantasías sexuales. Good evening. My name is Vera, and I'm going to be your bunny tonight. Ahí está. La filosofía con la que crecí y que he defendido en la serie editorial era realmente la de la libertad personal, la libertad política y la libertad económica. Libertad. La noción de que nosotros somos dueños de nuestras mentes y cuerpos y de que todas las acciones de la Iglesia o del Estado que traten de limitar nuestra libertad son inapropiadas e inconsistentes en una sociedad pluralista como la que se supone que hay en los Estados Unidos. Paremos. ¿Vieron el pensamiento de este hombre? Es el pensamiento de ahora. Cualquiera que se quiera levantar contra ese pensamiento está mal. Dice él, con eso crecí, ya se murió este. Si no se arrepintió de sus pecados, todos sabemos dónde está ahora. El fundador de la Playboy y los desórdenes esos. Bueno, sigo adelante. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 15. Dice así: para que si tardo sepas cómo debes conducirte, le dice Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Qué es eso de baluarte? En otra versión lo traduce como columna y defensa de la verdad.
La iglesia es la columna, debe ser columna y defensa de la verdad. ¿Cuál es la verdad? San Juan 17:17 dice, le dice Jesús al Padre, orando, le dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta es la verdad. Y la iglesia entonces tiene que ser columna. ¿Qué es una columna? ¿Qué hace una columna en un edificio? Sostiene, soporta el edificio. Nosotros no tenemos columnas aquí en medio, pero las columnas están ahí a los lados. Tienen cimientos profundos para soportar esto y soportar los vientos y todo. La iglesia debe ser entonces la que sostiene, la que soporta la verdad. Somos llamados en medio de esta sociedad a hacer ese trabajo de columnas. La iglesia es la única que tiene los absolutos de Dios. ¿Quién más los tiene? Para darle cimientos firmes a las nuevas generaciones y evitar así las arenas movedizas sobre las que está sentada hoy en día esta sociedad. Por eso no podemos, hermanos, lavarnos las manos y decir que se hagan lo que les dé la gana. Ya viene Cristo. Ese es el cuento de nosotros. No sé cuántos mensajes me mandan a mí cuando yo mando esto, el mensaje con que me responden es, ya viene Cristo, ya viene Cristo. Y Cristo seguro en el cielo, sí, pero hagan algo mientras yo llego. Bueno, columna y defensa. Somos llamados a impedir que pisoteen la palabra de Dios, defensores de los absolutos de Dios, o sea, el cimiento que le da sentido y propósito a las generaciones. Hacemos muy bien ustedes y yo con todo y todo en votar por diputados que tengan los principios de Dios en su corazón. Hacemos muy bien en eso. Por eso tengamos cuidado cuando vayamos otra vez a votar y eso, porque estas personas son personas que pone Dios ahí para que hagan contrapeso en la Asamblea Legislativa y no pasen esos decretos que quieren pasar, que son un desastre, que todavía. Y al final les voy a enseñar un video para que vean que hay esperanza. Pero también como individuos tenemos nuestra propia responsabilidad. Voy con este pasaje. Jesús nos llamó a ser sal y luz. Mateo 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Si no sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada es pisoteada por los hombres, dice Jesús. La sal tiene 3 propósitos: dar sabor, sanar, para eso servía la sal, antiséptico, se ponía las heridas, o con agua para lavar heridas. Todos sabemos que la sal es antiséptico, mata las bacterias. Y la sal también sirve para preservar. No había neveras. ¿Qué se le pone a la carne para preservar? La sal. Son 3 propósitos de la sal. Y nosotros como cristianos somos llamados a cumplir con ese propósito que tiene la sal. Por eso Jesús habló de nosotros como la sal. Y la pregunta entonces es, ¿está cumpliendo usted este papel de sal en el mundo? ¿O solo tiene la fachada o es por fuera? Porque si es así, dice Jesús aquí, que si la sal pierde su sabor o su propósito, entonces ya no sirve para nada. El cristiano que no cumple su propósito de sal, Jesús está diciendo ahí, no sirve para nada. ¿Sabe para qué sirve? Para que lo pisoteen. Es duro eso. ¿Ah? Por eso somos llamados a estar firmes y ser sal y seguir siendo sal aunque nos paren en una estaca y nos quemen. Decía por ahí un pastor, nosotros los pastores tenemos la responsabilidad en este tiempo de capacitar a la iglesia para sufrir, para dar su vida por Cristo, porque la iglesia no sufre, no quiere sufrir. La luz, Mateo 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Si una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz, y se pone debajo de un almud, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras
y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Luz. ¿Qué hace la luz? Dos propósitos de la luz: disipar la oscuridad, disipar las tinieblas. Si usted entra en un cuarto y todo está oscuro y le da el apagador y el bombillo funciona, ¿qué es lo que pasa? Se va a la oscuridad. Por eso se dice que la oscuridad no existe. Lo que existe es ausencia de luz. Si hay oscuridad en nosotros, es que falta la luz de Cristo, la luz que vino a este mundo. Ya vino la luz a este mundo, que es Jesús. San Juan capítulo 1. ¿Y qué más hace la luz? Revelar lo que está mal, lo que está oculto. La luz saca a la luz. Saca a la luz el pecado, saca a la luz las cosas feas. Eso hace la luz. Y nosotros como luz somos llamados a eso, a disipar la oscuridad donde usted llegue. Si hay un cristiano en un trabajo, Dios lo ve como una luz en medio de aquellas tinieblas. Si hay un cristiano en una aula de un colegio, Dios lo puso ahí para que alumbre ahí, sea luz en medio de esas tinieblas. Si hay cristianos en una ciudad, Dios nos puso aquí para que seamos luz aquí en esta ciudad, en medio de las tinieblas de este mundo. ¿Y para qué? Saquemos a la luz las cosas que están mal. Eso hace la luz. La pregunta es, ¿está cumpliendo su papel de luz en medio de esta sociedad? ¿Está denunciando el pecado o convenciendo de pecado al mundo? Eso lo hace el cristiano con el Espíritu Santo. Usted tiene que hablar las palabras de Dios y el Espíritu Santo convence. Pero si usted no habla, el Espíritu Santo no puede convencer. ¿O es que también somos tinieblas en medio de las tinieblas? Ese es el asunto. Porque que no hacemos nada, es como si fuéramos tinieblas. Entonces, no estamos en el reino de la luz, ¿verdad? Vean este video es de esta semana. Porque hay cristianos legislando en algunos estados y en algunos países. Pasan cosas como esta. Este video da esperanza. Es una noticia. El viernes entrará en vigor un nuevo conjunto de leyes para proteger a los niños y los deportes de las mujeres en Texas. Desde el 1 de septiembre, los tratamientos de reasignación de género para menores de edad estarán prohibidos. Según la ley SB 14, el Estado revocará las licencias médicas de doctores que brinden tratamientos como bloqueadores de la pubertad, terapia hormonal o realicen cirugías de reasignación de género a pacientes menores de 18 años. Otra ley prohibirá los espectáculos drag y actuaciones sexualmente explícitas en frente de los niños. La nueva ley, conocida como SB 12, penalizará a individuos y empresas que presenten espectáculos sexualmente gráficos realizados en frente de niños. Los infractores podrían enfrentarse hasta 1 año de cárcel y las empresas que realicen espectáculos considerados ilegales podrían recibir una multa de $10,000 por cada infracción. El viernes también entrará en vigor la ley para salvar el deporte femenino, que prohíbe a quienes nacieron hombres competir en deportes femeninos independientemente de su autopercepción. Los atletas deberán competir en equipos según su sexo biológico. Para esta y más información, visítanos en voz.us. Póngase de pie. Esto da esperanza, hermanos, porque ¿qué es lo que está pasando? Ya los legisladores de ahora están viendo que estamos en medio de una generación loca. Eso es una locura, hermanos. Eso es una locura. O sea, como un hombre quiere que lo aperciban como mujer y entonces me meto a correr ahí en carreras de mujeres. Y totalmente, ¿cómo se llama? Desigual, no sé. Y a eso se le llama discriminación, si uno dice algo así. Pero vea que bueno, hasta multas hay. ¿Por qué? Porque en las escuelas llevan esos llamados drag queen, hombres vestidos de mujer, con mensajes sexuales a los kinder. En las iglesias he visto espectáculos drag queen, iglesias entre comillas, en Estados Unidos, en Inglaterra. Travestis haciendo espectáculos ahí en supuestamente lugares para adorar a Dios, el Dios de la Biblia. Totalmente autónomos, totalmente independientes, autolegislándose, y ya
estamos viendo de que eso solo problemas va a traer, son arenas movedizas, y si seguimos así, esta sociedad vamos a terminar por el suelo, por el suelo. Gracias a Dios que ya por lo menos en Texas, que es un estado enorme y muy significativo en Estados Unidos, se está defendiendo a los niños. Esas marchas gay en las calles, públicamente haciendo actos sexuales y vestidos vulgarmente y hasta feo, haciendo actos que no deben ser delante de los niños, participando a niños, esos hombres y esas mujeres, participando a sus niños que han podido adoptar o no sé, todo eso es una locura. Sal y luz, columna y defensa de la verdad. Somos llamados a ser sal y luz, columna y defensa de la verdad. No tenga miedo en su barrio, no tenga miedo en su familia de hablar de los absolutos de Dios, de decir eso. Dios lo llama pecado. Pecado. Hay gente que se escalofría cuando le mencionan la palabra pecado, o se pone así como un miura, enojada, con las uñas de fuera, cuando le dicen pecado. Esto es una locura, pero estamos llamados a ser sal y luz, columna y defensa de la verdad. Padre, en el nombre de Jesús, gracias, Señor, por animarnos a seguir adelante, Señor. Gracias por darnos esperanzas. Gracias por recordarnos que aunque no has venido y quieres venir, todavía estamos aquí y somos llamados a establecer tu reino y establecer tus principios y hablar de esos principios que son principios de vida, no de muerte, porque el mundo está enseñando principios de muerte. Y el mundo está poniendo cimientos movedizos y esta generación se está deteriorando cada vez más y cayendo cada vez más porque está cimentada sobre esas cosas que no lo pueden sustentar. Pero nosotros somos llamados a que a través de tu palabra le pongamos cimientos firmes a nuestra familia, empezando por nuestra familia y luego por los que están cerca de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, que nada nos haga desistir. Señor, anímanos, recuérdanos, enséñanos, danos valentía, porque a veces no la tenemos, Señor. Recuérdanos a ser valientes, esforzados y valientes, como le dijiste a Josué cuando iba a entrar en la tierra prometida. Esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. Y eso te dice hoy el Señor: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate en tu trabajo y sé valiente. Esfuérzate con tu familia y sé valiente. Esfuérzate en el barrio donde estás y sé valiente. Esfuérzate en tu negocio y sé valiente. No cedas. Señor, yo quiero comer del árbol de la vida, Señor. Yo quiero, Señor, no autolegislarme, Señor, sino dejar que tu palabra sea mi ley. Tus estatutos sean, Señor, los que me rijan mi vida, mi corazón, mi futuro, todo, mi familia, Señor. Padre, yo quiero, Señor, someterme a ti. Yo quiero rechazar las invitaciones de la serpiente que me dicen que me haga autónomo, que me haga independiente, Señor, de ti. Porque sé que eso trae consecuencias y las consecuencias que va a traer son nefastas. Solo se promete cosas nefastas para los que quieren ser autónomos e independientes. Lo vemos en tu palabra en muchos ejemplos y muchas ocasiones. Aún el hombre más sabio, Salomón, terminó mal porque quiso ser independiente. Se independizó de ti, Señor. El pueblo de Israel lo hizo muchas veces también y nosotros no queremos hacerlo. No queremos ser parte de una generación que le hizo caso a la serpiente, Señor. Queremos someternos a ti